Hermanos y hermanas, paz de Cristo, me da gusto saludarlos y dirigirme a ustedes por este medio. Nos da gusto el poder seguir avanzando en el conocimiento de la palabra y poder llegar hasta ustedes llevando una palabra de bendición, llevando alimento espiritual para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestra vida. Hemos estado meditando en la palabra de Dios y hemos estado enfocando estos mensajes en una serie que hemos titulado Somos Iglesia. Quédese a sintonizar este mensaje que será de bendición para su vida. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera. Damos gracias a Dios por una semana más en la cual podemos ser ministrados por medio de la palabra y por el conocimiento de los propósitos de Dios para nuestra vida. Y en esta ocasión quiero compartir con usted un mensaje que he titulado Iglesia, somos diferentes. Y la escritura en Romanos nos invita a entender esto, a atesorarlo en nuestro corazón, en nuestra vida, y que podamos caminar por este mundo, podamos avanzar conforme a los propósitos de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino renovados por medio de la transformación de vuestro pensamiento. Y cuando venimos al camino de Dios, el Señor renueva nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar y sobre todo renueva nuestro propósito de vida. Hay quienes cuando vinieron al camino del Señor no tenían un propósito, no tenían una razón para seguir, pero el Señor les dio aliento de vida, el Señor sopló una nueva esperanza para usted, para su casa, para su familia, y hoy podemos decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Así que en esta tarde, en esta ocasión, reflexionaremos acerca de por qué la iglesia debemos de ser diferentes. Ahí donde está, oremos y digámosle al Señor que habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos por este medio, de poder llegar con este mensaje hasta tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, amigos, todos aquellos que están recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Te pido que esta palabra sea una semilla que dé fruto en los corazones y que nos anime a recordar que fuimos elegidos, fuimos llamados por ti con un propósito. En el nombre poderoso de Jesús, amén, aleluya. Damos gracias a Dios por sus misericordias. En el caminar cristiano habremos de escuchar una y otra vez el término mundo, que lo encontramos en la escritura en diversos momentos, lo encontramos en diferentes circunstancias, y es necesario que el cristiano sepa que fuimos llamados a ser diferentes, a marcar una diferencia en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, a marcar una diferencia en la sociedad, en la comunidad. Los cristianos somos luz en medio de la oscuridad. También dice la escritura que somos la sal de esta tierra y somos embajadores en nombre de Jesucristo. Por lo tanto, debe tener claro usted y yo por qué dice la escritura que somos diferentes. Porque la iglesia del Señor debe ser diferente a la manera en que vive el mundo, como lo dice la escritura, o en la manera en que piensa la gente sin Dios, sin esperanza, que no han recibido el evangelio. Por lo tanto, el término que usa la Biblia para referirse a aquellas personas y aquellos que están sin Dios, sin recibir el evangelio, aún los denomina el mundo. También encontramos la expresión que dice las prácticas mundanales, dice el apóstol Pablo. Esto quiere decir que es la manera en que viven aquellos que adoran a otros dioses o aquellos que no han recibido a Jesucristo en su corazón. Y Romanos nos dice, no os conforméis a este mundo. No debemos conformarnos a lo que la sociedad ofrece, a lo que el común denominador piensa, sino que debemos ir a la escritura y seguir los consejos que encontramos en ella para ser diferentes. Y hoy yo quiero hablar acerca de algunos consejos bíblicos que nos aclaran esta idea. ¿Por qué usted que es recién bautizado, usted que quizás está batallando con alguna situación en su vida, aquel que no se ha podido entregar al Señor porque dice, es que pastor, yo todavía
tengo esta debilidad, yo todavía tengo estos impedimentos. La invitación hoy es para que usted y yo elijamos ser diferentes. Y la Escritura alcanza a cubrir esta realidad y en primer lugar nos dice que debemos cuidarnos de este mundo. Cuando nos referimos o encontramos en la Escritura o en el lenguaje del caminar del cristiano esta expresión del mundo, no se refiere a las personas, sino que se refiere a la cultura mundanal, a las prácticas que están alejadas del propósito de Dios. Por eso la Escritura una y otra vez nos invita a que seamos la luz en medio de las tinieblas, a que seamos hombres y mujeres que nos diferenciamos por lo que hemos recibido y lo que hemos creído. Dice la Escritura, Jesús hablando de esto dice: no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así lo expresa Jesús, hablando de que aquel que es comprado por la sangre de Jesucristo ahora tiene una nueva manera de vivir, ahora tiene una nueva manera de actuar, de pensar. Y Jesús en una oración dice: el cristiano, el Hijo de Dios, no va a dejar de estar en este mundo. Usted no puede dejar de relacionarse con compañeros de trabajo, en la cuadra, en la familia, con personas que no conocen a Cristo, que no han aceptado al Señor en su corazón. No podemos desaparecer de pronto de esta realidad. Por eso Jesús nos dice: no van a ser quitados de este mundo, pero sí deben aprender a cuidarse del mal. Ese es el primer consejo del que estoy hablando. Debemos aprender a cuidarnos del mundo. Hermano, hermana, debemos tener cuidado con todo aquello que llega a nuestra vida, todo aquello que nosotros hacemos, los lugares que visitamos, las pláticas que tenemos. Dice la Escritura: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a cuidarnos del pensamiento de este mundo, a cuidarnos de la manera en que actúa el mundo, a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra vida de todas aquellas cosas que quieren contaminar nuestra intimidad con Dios. Dice la Escritura: en el mundo tendréis aflicciones. Y Jesús dice: mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Hay una promesa en la Escritura para usted y para mí con respecto a esta situación. El Señor nos recuerda que es posible que el cristiano, que el Hijo de Dios, venza al mundo. Cuando hemos venido al camino del Señor, llegamos quizá con algunas batallas, algunas luchas. Hay hombres que aceptan a Cristo, pero siguen batallando con algunas tentaciones, algunas tendencias. Y en ocasiones quisiéramos vencerlas solos, por nuestras fuerzas, por nuestra voluntad. Pero el Señor dice: tendréis pruebas, tendréis aflicciones. Yo he confiado, yo he vencido al mundo, dice la Escritura. Por eso, para poder vencer al mundo, para poder vencer las tentaciones, necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Dicho en palabras sencillas, usted vino al camino de Dios. Quizá tenga 1 año, 5 años o más tiempo en el camino del Señor y quizás sigue batallando con algunas cosas. La respuesta a esa situación es fortalecernos por medio del Espíritu del Señor para renunciar a esa batalla que estamos atravesando. En segundo lugar, encontramos otro consejo que es importante como iglesia atesoremos en nuestra vida. Debemos diferenciarnos del mundo. Usted y yo debemos de tener una manera de pensar diferente a como piensa el mundo. Una manera de pensar y de actuar distinto a como actúa el mundo. Mucha gente no se entrega a Cristo porque dice: es que si me hago cristiano ya no podré hacer esto o aquello, ya no podré ir a tal lugar, ya no podré tener tales o cuales costumbres que son placenteras para mí o que no puedo dejar. Precisamente de eso trata el camino de Dios, de que cuando venimos a Él somos apartados para toda buena obra. Por lo tanto, hermano, quiero decirle que sí debe haber una diferencia entre el cristiano y el que no ha recibido a Jesucristo.
que sí debemos marcar una diferencia entre el hombre viejo, la mujer que quedó en el mundo, y el hombre o la mujer que ahora es por medio de la palabra y de la presencia de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Venimos al camino del Señor para ser hombres y mujeres diferentes, para ser hombres y mujeres con una manera de pensar distinta como piensa el mundo. Ya no actuamos conforme actuábamos a las reglas del mundo. Jesús a eso vino a la tierra. Él mismo les dijo: has oído diente por diente. Y Él dijo: yo os les digo que si alguno les da una cachetada, pongan la otra mejilla. Que si alguno le pide que camine una milla, dé la milla extra. Una manera diferente de pensar, porque a través de nuestros hechos, de nuestros actos, estamos evangelizando a la humanidad. Dice la Escritura: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios. Así que usted y yo tenemos el desafío, querido amigo, hermano, de diferenciarnos de la vida que llevábamos antes y la vida que hemos elegido hoy. No se trata de compararnos con el vecino, con el compañero de trabajo o con aquellos que no han recibido a Jesucristo. No, estoy hablando que debe haber una diferencia entre aquellos que éramos antes de recibir el propósito de Dios en nuestra vida y aquellos que somos una vez que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Debe haber un cambio, debe haber una diferencia entre aquella historia que estaba viviendo y la que ahora podemos vivir en Cristo Jesús. Diferenciarnos del mundo significa cambiar nuestra manera de pensar. Dice la Escritura: el mundo ama lo suyo, pero ustedes no son de este mundo. Antes yo os elegí de entre el mundo, pero ahora el mundo los aborrece. Quiere decir, hermano, que el pensamiento mundanal, aquel que no ha recibido a Jesucristo, aborrece las cosas de Dios. Le parecen ingenuas, le parecen ridículas. ¿Cuántos de ustedes no han recibido alguna burla, alguna crítica en el trabajo, en la familia, porque ha decidido ser cristiano? Bueno, eso es lo que nos hace diferenciarnos del mundo, el recibir el Evangelio en nuestro corazón y llevar una vida diferente. Es necesario, si queremos ser mejores, diferenciarnos de aquellos que éramos antes y ser mejores personas de aquí en adelante. Cierro este segundo consejo preguntándole: ¿cómo puede ser usted una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor siervo de Dios en este día? ¿Qué cambios debe haber en su vida, en sus palabras, en su actuar, en su día a día, para diferenciarse del mundo? Medite en ello y hoy puede comenzar una vida diferente. Hoy puede renunciar a aquellas cosas que lo alejan de Dios y tomar el camino el cual le lleva a salvación en el nombre de Jesucristo. Pero hay un tercer consejo que debemos entender y atesorar en nuestro corazón como iglesia. Estoy hablando que somos la iglesia del Señor y por lo tanto somos diferentes. Y he dicho en primer lugar que debemos cuidarnos del mundo. En segundo lugar, debemos diferenciarnos del mundo. Y en tercer lugar, la iglesia está puesta en esta tierra para ganar al mundo. Dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Definitivamente el pensamiento mundanal está apartado de la gracia de Dios, está apartado del conocimiento del Señor. Pero nuestro Dios es un Dios misericordioso y nos dice: es necesario que ustedes, la iglesia, ganen al mundo, ganen a aquellos que están lejos de mí, los traigan a los pies de Cristo, vayan a sus casas y les prediquen, vayan a donde están y les puedan extender la mano y traerlos a la célula, al culto, reunirse y que puedan escuchar la palabra de salvación, puesto que dice la Escritura: la fe viene por el oír la palabra de Dios. No estamos en este lugar, en esa tierra, para condenar al mundo. No estamos en este camino
para señalar los errores de los demás, sino antes bien para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo pueda ser salvo. El Señor, hay un pensamiento que hemos escuchado repetidas veces: aborrece al pecado, pero ama a aquel que es pecador. Por eso vino el Señor, para dar su vida por aquellos que estábamos en pecado, aquellos que estábamos apartados de Dios. El Señor no quiere que las personas vivan una vida alejada de Él, sino que sean rescatadas por medio de la iglesia y del evangelio y sean ganadas para que un día puedan también recibir salvación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido hermano, la iglesia del Señor Jesucristo, estamos dentro de una sociedad, estamos dentro de una comunidad. Usted es cristiano y está puesto en medio de una familia. Quizá en su lugar de trabajo usted enfrenta retos, desafíos, pero el Señor lo ha puesto ahí con un propósito. El Señor lo ha puesto ahí para que marque una diferencia, para que a través de su vida, de sus actos, de su testimonio, usted pueda diferenciarse del mundo, pero también pueda ganar a otros para Jesucristo. Hoy decida tener una vida diferente, una vida nueva, y a través de ello pueda ganar al mundo para Jesucristo. Esa es la razón de ser de la iglesia de Cristo Jesús en esta tierra. Les invito a que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra y no dejemos de recibir al Señor en nuestro corazón en todo momento, en toda circunstancia. Sigamos avanzando hacia la salvación. Que el Señor le bendiga.